Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Hola amables televidentes, bienvenidos a Balance Financiero. Cuánto gusto poder retornar al aire para ustedes en la edición de esta semana. Nosotros queremos comenzar saludando a quien nos acompaña, y lo cual significa una fortuna para nosotros y el programa. Al licenciado Francisco Canahuate, bienvenido. Hola Hermógenes, hola amigos televidentes, bienvenido a su espacio y bienvenido Hermógenes de tu viaje familiar. Ya estamos por acá de regreso, aunque tuve que dejar al Cedo en el aeropuerto para que entonces tú estuviese todo el programa por acá y él de viaje. Vamos a esperar que sea un viaje placentero. Claro, también de familia. De esparcimiento. Sí, señor, sí, señor. Bueno, nosotros tenemos muchos temas para los televidentes. El tema fiscal sigue en la palestra, está como caliente. Se dice que el cuarto está caliente porque hay mucha actividad, también en los aspectos económicos y temas generales que siempre son de interés para el contenido programático nuestro. Nosotros llegamos a los televidentes por la cortesía de la leche Milex líquida, la leche Milex en polvo. Es la gran opción tanto para pequeños como para adultos, ya que están todas las variedades. La novia de Villa tiene la experiencia de los baby shower, que es una modalidad muy en boga y donde mejor se puede quedar es montándolo vía la novia de Villa. También el amueblamiento del hogar, ¿por qué no? Los seguros Banreservas, que para todos tiene la solución y la tranquilidad que da estar bien asegurado. En fin, Muebles Omar, los técnicos en el abastecimiento de muebles y equipos para la oficina. De forma que nosotros vamos a ir a una primera pausa para regresar de inmediato porque los temas no pueden esperar. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Nueva App Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco.
Francisco, y el debate del momento es si tenemos una parálisis, una crisis, si está frisada la actividad económica en República Dominicana, producto de todos los correctivos fiscales que se han venido aplicando y que tienen como herramienta básica, como soporte o sostén, esta ley antilavado, que es la ley 155-17. En muchos casos se pudiera decir que no se debe a ninguna medida fiscal, sino que como la tasa cambiaria tendió en el primer trimestre del año prácticamente a cubrir la cuota de los 365 días de los 12 meses, bueno, pues tal vez la Junta Monetaria haya adoptado medidas que limiten un poco el circulante a fin de contener en el 49.40 por 1 donde está la tasa cambiaria. Bueno, hermano, eso me parece una contradicción, porque las autoridades del Banco Central y el propio Fondo Monetario Internacional han señalado el crecimiento que hay en la economía. Entonces, es contradictorio que haya una parálisis y al mismo tiempo un crecimiento. Entonces habría que segmentar los distintos aspectos. Dentro del contexto macroeconómico global, un crecimiento no necesariamente se refleja en la microeconomía. Y dentro de la microeconomía tampoco se puede hacer uniforme, porque hay sectores microeconómicos que tienen un dinamismo, porque tienen unos clientes que están constantemente demandando lo que producen. Yo imagino que, por ejemplo, los proveedores del desayuno escolar y del almuerzo en la tanda extendida no sienten parálisis, porque ellos siguen supliendo regularmente a ese cliente, que es el Ministerio de Educación. Pero si es un cliente, si es un proveedor de servicio en el mercado y el servicio que ofrece no está siendo demandado, entonces ese va a sentir que hay una desaceleración en la actividad económica. Entonces no podemos emitir un juicio exclusivo, sino que habría que ir a cada sector y dentro de cada sector midiendo los tamaños en grandes, medianos y pequeños para ir viendo cuál es la situación que se está dando. Sigue habiendo mucho financiamiento a una tasa de interés todavía manejable. Me dio un poco de alegría saber que donde tú ves la tasa de cambio a 49, porque yo no la estoy viendo a ese precio, yo la estoy viendo ya sobre el 49.70. Quiere decir que estamos viendo mercados aparentemente diferentes. No son diferentes porque cuando nos referimos al 49.40 estamos hablando de Banco Central. La fijada por el Banco Central de acuerdo a las asignaciones de la banca comercial en pequeñas cantidades que no exceden los $3,000. Y para operaciones mayores yo no tengo, el Banco Central no dice nada y nuestra fuente es el Banco Central, pero la banca comercial es el 49.70 cuando hay. Ah, cuando hay. O sea que está lloviendo y nublado. Sí, señor. Parece que sigue la lluvia. Con esa última posible, no contradicción, sino con esa intervención, para no calificarla, da a entender de que sí, de que tú corroboras que en la economía se necesitan algunos correctivos inmediatos. El petróleo, el barril de petróleo está sobre $48. Y tú dirás, bueno, pero lo llegamos a pagar así. No, venimos de un histórico que ha estado siempre por debajo de los $50 lejos, llegando al 42, 41. Y entonces ese factor tiene que influir en nuestra economía, sumado a la desaparición del acuerdo con Venezuela, que ahora no recuerdo el nombre, pero Petrocaribe. Entonces, sumado a eso, que te dice que hay que comprarlo de contado, pues parece que los dólares que entran se van
para los buques, Bueno, los buques de Nigeria. tú introduces otro elemento, el petróleo, y ya tenemos dos componentes, petróleo y tasa de cambio. Y tasa cambiaria. Quiere decir que ambos en alza da un resultado. El resultado es incremento de los precios de los combustibles para el consumidor en el mercado y por vía de consecuencia amenaza de alza en el transporte público. Está pendiente de negociaciones entre las autoridades del Intran y los empresarios del transporte. Que yo no sé, al igual que la riquísima, estable y robusta economía de Estados Unidos, al igual que ellos, yo no sé en la debilucha, pequeña y comedida economía dominicana, cómo sería el comportamiento de los extranjeros que residen acá. Los que viven en Estados Unidos son tan leales y son tan patriotas que tan pronto consiguen un trabajo comienzan a repatriar parte de ese salario hacia sus familiares en República Dominicana, y ahí están las remesadoras. Incluso el banco oficial, que es el Banco de Reserva, tiene una remesadora y expandida a Europa. Yo no sé si eso mismo, pero al revés, los dominicanos que residen aquí estén repatriando divisas, convirtiéndolo en dólares. Yo no, Haití me parece que corre el peso, pero Haití, Venezuela, Cuba, etcétera. Y hasta Puerto Rico, perdón. Déjame mencionar Puerto Rico ya. O sea, lo que usted está diciendo es que los hermanos extranjeros que se han radicado en la República Dominicana pueden estar haciendo una compensación, enviando divisas a sus respectivos familiares en sus distintos países. Eso es una posibilidad. Eso también puede presionar la tasa cambiaria. Y también la parte de distribución de dividendos en la inversión extranjera directa en esta época del año, el primer cuatrimestre, porque recordemos que la mayor parte de las empresas cierran el 31 de diciembre y tienen 120 días para pagar el impuesto, hacer la presentación de la declaración jurada. No menciones ese tema. Y habitualmente entonces se hace en la asamblea para distribución de dividendos, y esa distribución de dividendos en efectivo deja un 10% para el fisco y un 90% busca los dólares para salir del país. Habría que ver cómo se está comportando la recaudación de los dividendos en la Dirección General de Impuestos Internos, que sería un parámetro para ver si ese es un factor importante. Sí, y también dividendos girados al exterior, ¿no? Sí, a eso me refiero. A eso te refieres, porque la contribución al flujo de dólares, el flujo positivo, es que entren muchos, pero que salgan menos. La inversión extranjera directa crece y por vía de consecuencia la remesa crece. Pasa algo parecido, pero de naturaleza diferente. Cuando tú estás endeudándote como país, está creciendo el flujo de recursos, pero cuando tienes que pagar los intereses y el servicio de la deuda en sentido general, entonces hay un flujo que puede resultar negativo. Cuando los mercados internacionales comienzan a hacer resistencia. Y comienza a hablarse de déficit comercial cuando tus exportaciones son inferiores a las importaciones, o dicho al revés, cuando tú demandas más hacia afuera que lo que suples. Bueno, el déficit comercial hay que distinguirlo del déficit en balanza de pagos. El déficit comercial se produce cuando tus bienes exportados son inferiores a los bienes importados. Y lo suple entonces, porque ese es un déficit muy grande, permanente, y lo suplen los servicios, entre ellos las remesas de las que hablamos, y los demás servicios de la economía, como son la parte que tiene que ver con zona franca y otros servicios. Mucha gente quejándose de que hay cosas que no entienden. La mente humana tiene un límite. O sea, la gente cree que somos Einstein, que somos infinitos y que tenemos una capacidad creativa, imaginativa y de comprensión inconmensurable. Pero yo no sé qué cantidad de neuronas cabe en un cerebro
Pero todas esas neuronas tienen un límite también. No importa que tú tengas la cabeza llena de neuronas, si al final de cuentas hay un tope, hay un horizonte en el cual ya tu conocimiento se encuentra limitado. Entonces la gente en la calle te dice, yo quiero que tú me expliques, y creo que debe ser el tema para ir a la pausa, como sirviendo la mesa, poniendo la loza allá. Yo quiero que tú me expliques cómo es que la economía dominicana crece sobre un 5% anual y para poder atender gastos corrientes tiene que endeudarse. Tiene que endeudarse para atender programas de previsión de terremotos y de ciclones, de catástrofes. Se endeuda para implementar un programa de este tipo. Y estoy tratando de transmitir lo que le llega a uno. ¿Y cómo es que tú dices, la economía creció más de un 5% y todo el comercio dice, yo vendí menos que el año pasado? La mente humana tiene un límite, pero vamos a ver la nuestra acá, que somos humanos, hasta dónde podemos desenmarañar y poner las neuronas a producir en el segmento que viene para contestarlo. ¿Te parece? Sí, así haremos, y tú has tratado de un tema que se llama la humildad. Sí. La humildad consiste en reconocer nuestras propias limitaciones. Exactamente. Y a veces no queremos reconocerlas. Sí, el reverendo decía, bueno, el que averigua mucho de cómo es Dios, y ese no va al cielo, hay que estar tranquilo y dejar que las cosas corran. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. Hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Nueva App Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Bueno, Francisco Canahuate, lo que sucede es como, ¿quién es que decía? Como te digo lo uno, te digo lo otro. Yo creo que era Cantinflas, no, el Chavo. Como te digo uno, te digo lo otro. Para rectificar, pero no es rectificando. La economía norteamericana es la primera potencia mundial, la primera potencia económica, y en todo, pero la primera potencia económica en lo que nos concierne. Y yo veo indigentes en la calle, sobre todo en Miami, gente con la barba larga, que no sé, indigentes en la calle. Entonces, tú dirás, bueno, lo que pasa es que como tú le sirves a las pymes y a las MIPYMES,
Esos son los indigentes de la calle. Sí, la sociedad mundial tiene un tema pendiente, que es la justicia distributiva de la riqueza. Hay riqueza para atender las necesidades de la humanidad y guardar, pero no guardar tanto como para quitar parte de lo que deben consumir y debe ser parte del nivel de vida de una porción importante de esa población. Nosotros siempre hemos abogado porque haya más ricos y menos pobres. No hemos nunca patrocinado la idea de que se distribuya la riqueza de los ricos para que se agote inmediatamente. No, lo que se trata es de que haya actos de justicia y hay mecanismos de distribución justa de la riqueza a través del salario digno, apropiado para el que está en capacidad de trabajar y a través del uso apropiado y correcto de los recursos que capta el Estado vía el sistema tributario. Entonces, aquí algo no está funcionando adecuadamente, porque la verdad es que esa riqueza crece y la distribución de ella cada vez se hace más distante, o sea, se hace más injusta. Claro. Y ese es un tema pendiente que debemos verlo no como una división de clases, sino como un razonamiento de solidaridad y de colaboración para la estabilidad de la colectividad. Porque en la medida que yo tengo una porción de la economía que ostenta riqueza más allá de lo necesario y razonable, y tengo un cinturón que cada día ve y siente lo que le está pasando por el frente, yo estoy estimulando, sin proponérmelo, actos de violencia. Yo diría que prácticamente eso es un acto de violencia, la ostentación. Y bendita sea la riqueza cuando se hace con el esfuerzo propio, cuando se hace de manera lícita. Pero cuando no es de esa manera, sino por la vía rápida, como una especie de knockout, entonces lacera más la conciencia de los que están pasando calamidad, que están fuera del acceso a la salud, con una educación precaria y una alimentación, como me dicen a veces algunos. Yo no puedo dejar de trabajar ningún día porque el día que no salgo a la calle, ese día no tengo la producción para la comida de ese día. Entonces tenemos tareas pendientes y qué bueno que el sector empresarial está adquiriendo de más en más conciencia de esa necesidad de compartir vía la parte del salario. Sí, es correcto. Ahora, el servicio en la mesa ahorita, lo que quedó, te plantea, bueno, si la economía creció, todos los sectores debieron haber empujado hacia ese resultado. Nosotros estamos conscientes de que el crecimiento económico es un promedio de toda la actividad comercial y pudiera ser un crecimiento económico de un 200% si tú seleccionas los sectores que estén en desarrollo, como el caso del transporte y la comunicación, la construcción, y dejase de lado, excluyera dentro de la media, por ejemplo, las fabriles, una gran masa de las importaciones, el sector comercio. Pero lo que ha sucedido es que hay un año que las operaciones comerciales han decrecido en la mayoría de las instituciones de consumo masivo, han decrecido alrededor de un 10%, pero el año siguiente decrecen un 5%. Y no es que este año fue mejor o fue peor, sino que al 5 anterior tú le estás sumando el decrecimiento de este. O eso mismo al revés, decreciste un 10% el año anterior y este creciste un 5%. Bueno, recuperaste un 5% de tu ritmo tras anterior. Entonces, la inquietud de la gente en la calle, de los que
abordan a uno es si hay una mejoría económica, estilo el discurso de Lima, entonces debe estarse palpando en la mayoría de los segmentos del comercio local. Mira, tú introduces un tema, igual que lo dejamos planteado ahorita, de formalidad e informalidad. El crecimiento informal ha sido notorio por una serie de razones. De hecho, los estudios han indicado que cerca del 50% de la economía opera en la informalidad. Sí. El marco jurídico que está desarrollando el país en los últimos tiempos, y concretamente leyes muy particulares, como el caso de la 155-17, apuntan hacia la transparencia en las actividades económicas. Y aquí hay un choque frontal entre la informalidad y la formalidad, entre la transparencia y la oscuridad. Entonces, un tema que obliga a buscar la armonía, porque hay un divorcio. Los negocios formales que se convierten en sujetos obligados, como el caso de los dealers de vehículos, tienen que reclamarle hasta el acta de nacimiento, como decía alguien, al que va a comprar un vehículo, y hasta lo desalientan, porque la persona dice, bueno, si yo he trabajado y he ganado el dinero con el sudor de mi frente y vengo a comprar un vehículo porque lo necesito, ¿por qué tienen que investigarme tanto? Yo pienso, dicen esas personas, que con únicamente pedirme mi declaración de impuestos sobre la renta y ver que estoy al día pagando mis impuestos debía ser suficiente. Pero la ley manda más allá de ahí, a buscar la información, y eso pasa con las aseguradoras. Entonces hay una especie de conflicto, de parálisis en esa parte, porque el vehículo lleva seguro y el seguro tiene los mismos requisitos que tiene el dealer, porque también es sujeto obligado. Entonces, aquí obligatoriamente hay que buscar la forma de acercar el mercado, la actividad económica y las autoridades competentes de esta ley. De ahí que se ha hablado de la necesidad de una amnistía fiscal. Y mucha gente lo que espera es eso, porque estamos hablando de las personas que obtienen sus recursos de manera correcta, que han obtenido con su trabajo lícitamente esos recursos, y esos se someten al cuestionamiento de la ley, pero lo que no tienen tan clara la situación, entonces lo que hacen es que se alejan del mercado y disminuye la venta de unidades de esos renglones. Claro. Eso es igual que cuando al sector de los alcoholes y los tabacos se le establecen altas tasas. La actitud inmediata es de reducción del consumo o de aumento del contrabando, porque no se sabe a ciencia cierta cuál de las dos cosas ocurre o si ambas cosas ocurren. La realidad es que cuando suben la tasa disminuyen las recaudaciones. Entonces puede ser por uno de los dos factores, o por evasión, por contrabando, o porque hay una contracción en la demanda y la gente deja de fumar, deja de tomar alcohol. Y con esto de los vehículos y otros renglones que tienen que ver con la misma condición de los sujetos obligados, entonces hay un tema muy palpable que se va a ir reflejando en la propia administración tributaria. Por lo que se ha visto con el esfuerzo extraordinario que hace la administración por aumentar las recaudaciones, ahí también habría un tema que analizar. Si todo ese esfuerzo y el resultado que se ha obtenido es fundamentalmente por el aumento del riesgo subjetivo de los contribuyentes, o si es cobrando la deuda vieja que se habían determinado por décadas en la administración tributaria, porque es una especie de carrera de relevo, donde cuando salga el director general de la administración tributaria habrá dejado casos pendientes de cobro,
Sí, y eso viene arrastrándose constantemente. Entonces, por eso es que esto hay que verlo como una continuidad, como un conjunto, pero si se pudiera cotejar las ventas actuales con las recaudaciones actuales, segregando lo que son cobros de deudas que habían pendientes, a ver qué tal se refleja en el aparato fiscal la actividad económica. Porque si hay un señalamiento de que hay una reducción de la actividad económica, evidentemente que no debía crecer el ITEVIS, a menos que no sea porque los informales se van formalizando. Entonces, estos son temas que conviene ir analizando. Y ver cada medida restrictiva cómo impacta en las recaudaciones fiscales. Porque yo recuerdo el hecho de y es muy mencionado esto es un disco rayado, porque yo todavía estoy en vinilo, los LP, esto es un disco rayado, el caso de los alcoholímetros. Cuando, no ahora, no cuando en aquella... Cuando se inauguraron. En la versión de los 2000 principios, vamos a traer X cantidad de alcoholímetros, no recuerdo, y se hizo una inversión. Entonces, para poner a la gente a soplar en los semáforos, inmediatamente el cálculo daba de que las recaudaciones fiscales caerían en unos porcentajes elevados, porque entre los principales, y creo que el principal contribuyente de impuestos internos era esa compañía, la compañía cervecera del país. Y no sabemos cómo, pero eso se esfumó y tú seguías viendo el conductor con una botella ya vacía en el piso y la llena en el portavasos, ahí mismo al lado de la emergencia, donde tú alas. Y ahí está la cerveza y delante del agente de tránsito, pues refrescaba su aliento, su interior con la botella. Y que quede claro que Balance Financiero no está alentando que cuando la persona va al volante ingiera bebidas alcohólicas. No, porque al revés. Pero que cuando llega a su destino y llega con calor, entonces pueda refrescarse. Exacto, pero cada medida puede impactar en la economía, que es el mensaje que te quiero llevar. Y parece que la 155.17 pudiera tener un signo de igual alcoholímetro. Bueno, hay situaciones que habrá que ir desbrozando en el camino, haciendo el deslinde correspondiente, porque ciertamente ha impactado, sobre todo en los sectores que no están transparentes. Y eso por ahí, Francisco Canahuate, pero espérate, porque una de las razones que hacía, y estoy hablando en pasado y no es equivocado que estoy, que motivaba la inversión extranjera era el secreto bancario. Entonces, el secreto bancario te ofrecía una seguridad personal, y no estoy hablando ni financiera ni fiscal, ni siquiera legal por lo de herederos. No, es que la seguridad de que la gente personal no sepa lo que tú tienes, eso te da un respiro y te permite deambular por la calle como un peatón cualquiera. Pero cuando el otro se puede enterar de tus saldos en tu cuenta corriente, tus certificados de ahorros y las compañías offshore que tú pudieras tener y que representen inmuebles o que tú tengas inversiones a través de ellas, sea un holding o no, entonces ya ahí se necesitaría una seguridad especializada, aumentada, amplificada para proteger a esa persona. Pero ha habido entonces el develamiento del secreto bancario y no ha habido la medida adicional que proteja a ese inversionista. Bueno, ahora se accesa a las cuentas ajenas desde el punto de vista tecnológico. No sé si viste recientemente que a David Ortiz le retiraron de su cuenta una suma de dinero. Quiere decir que hay una vía de acceso tecnológico, pero a lo que tú te refieres, a ver si te interpreto bien, es a la posibilidad de un secuestro que pudiera tener una persona que muestre su nivel de caudal en instituciones o como inversionista. Eso es un riesgo que debe ser calculado. Si esa persona ha traído sus recursos de manera clara, de manera transparente, que tienen su origen lícito,
ese sería el único riesgo y no tendría mayor problema. El punto es cuando la inversión extranjera llegaba, que no venía con un origen tan transparente, que era otro punto. Sí, ya, Entonces, eso evidentemente no tienen cabida en la parte de la inversión. Y yo pienso que la sociedad tiene que ir dando el paso hacia la transparencia, pero al mismo tiempo creando las condiciones para que la transparencia sea posible sin que haya un colapso. Bueno, pero recuérdate, diciéndolo como medio parabólico, recuérdate que el médico lucha por preservar las células buenas y deshacerse de las células malas. Las células contaminadas deben ir fuera, deben ser erradicadas, pero las células buenas, por Dios, que se sigan desarrollando. El trigo y la cizaña, que se asocia con esto, se dejaban crecer hasta que la cosecha estuviera madura, para que no se perdiera el trigo y la cizaña al mismo tiempo. Entonces tenemos que ir con cuidado en este punto, porque ¿qué pasaría si se va paralizando de más en más? Todavía la gente no tiene conciencia plena del alcance de esta ley, sino que en la medida que va entrando en contacto con los sujetos obligados y que le van diciendo por qué le están reclamando eso, es que la gente va despertando. O sea, hay un nivel del público que tiene mucha conciencia del alcance de la ley, pero la gran población todavía no lo tiene. Y ahí es donde viene el punto, en la medida que van descubriendo el impedimento que tienen de hacer las cosas que antes hacían, entonces están en resistencia. Así mismo. Tenemos que ir a una pausa, nosotros estamos en Balance Financiero, en un diálogo casi abierto y aunque concentrado en los temas que hemos puesto, pero trayendo reflexiones, que es lo que debe hacerse en este tipo de programas sin ningún interés particular para ninguna de las partes, ¿no? Así es. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Nueva App Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Ya estamos de regreso con el segmento de contaduría. Francisco Canavate es contador público y entonces un servidor lo secunda, porque no, yo hago pininos en eso. Y es un tema que siempre resulta interesante, sobre todo en estos tiempos de tantos cambios. Resulta que la gente ve la presión fiscal, la presión de la actividad fiscal, no la presión tributaria. Ve el resurgir del nombre
del nombre DGII, lo ve activado en las primeras planas hasta con el logo y se atormenta. Sin embargo, los contadores, y sobre todo los que incursionamos en el área que tiene que ver con el fisco, y casi todos tenemos que hacerlo por necesidad, bueno, pues lo que hacemos es actualizarnos y seguir ejerciendo con normalidad y quizás aprovechar ese boom y montarnos en el caballo y dar los aportes a la sociedad, los aportes que tanto se necesitan. Y sobre todo en el marco de una ley actualizada que necesita la aprobación, Francisco Canahuate. Los contadores públicos autorizados son colaboradores y aliados permanentes de la administración tributaria. No es casual que la ley 633 establece que el Instituto de Contadores es asesor del Estado en materia de contaduría. El esfuerzo que hace el contador para el cumplimiento tributario de los contribuyentes es extraordinario, es enorme, y eso ha sido reconocido tradicionalmente. Incluso el propio director general de Impuestos Internos actual ha estado a la cabeza visitando las regionales con el Instituto de Contadores, llevando orientación. Dirán en política, bajando a la base. Llevando orientación y conciencia, y los contadores profesionales que están en ejercicio se sienten con el deber, el compromiso y la responsabilidad de ser aliados en el proceso de cumplimiento tributario. Pero esto no es nuevo. No es nuevo. Cuando se estableció el número de comprobante fiscal, en la primera fase de divulgación, fue el instituto quien tomó la bandera y fue a nivel nacional a explicar en qué consistía. Quiere decir que los contadores públicos autorizados deben sentirse muy satisfechos, con mucha dignidad por el trabajo que realizan y con el reconocimiento que tienen de las autoridades. Pero necesitamos una ley actualizada, Francisco. Pero la ley que rige gracias la a Dios que el profesión. Instituto de Contadores está trabajando en ese entorno. Sí, hay que reconocer el brillante trabajo que ha hecho la Junta Directiva actual con el licenciado Montero a la cabeza. Sí, Felipe, nuestro hermano. Exactamente, y que merece todo nuestro reconocimiento y apoyo. Y ha estado empeñado en trabajar en una modificación de la ley, que no es lo mismo que una derogación de la ley 633, y que no es lo mismo que sustituir el nombre del instituto por otro nombre. El instituto es una marca, una marca de 73 años, que tiene grabado en su conciencia interna e internacional lo que es primera profesión colegiada de la República Dominicana. Y como hemos dicho en otras ocasiones, lo que hace la colegiación de un gremio no es el nombre, sino la ley. La ley. Y la ley 633 del 16 de junio de 1944 hace rato es la primera ley que crea la colegiatura de los contadores en la República Dominicana, y ya tenemos más de 73 años con esa marca indeleble en la conciencia nacional. Sí, yo creo que es muy importante tomar las medidas que fuesen necesarias para tener un control de la profesión de contaduría en beneficio de la economía y del país, pero al mismo tiempo que sea bajo un marco, digamos, de estabilidad, que no hayan desespero, que no haya nerviosismo, y que se llegue a un consenso entre los miembros de esta institución, porque ellos son los que tienen derecho, o somos los que tenemos derecho. Cada un miembro activo es un copropietario de la institución. Que no sea una modificación abierta, sino cerrada entre miembros, y entonces dar cabida a todos los organismos y a todos los contadores del país. De lo que se trata no es de imponer criterios, lo que se trata es de adecuar a los tiempos actuales, y de hecho en tu junta directiva se hizo el primer gran esfuerzo en este sentido. Que lo lideró Francisco Canahuate. Bueno, nosotros colaboramos, era un equipo completo, pero realmente hay que dar el paso, y no debemos buscar solución hacia afuera, sino hacia adentro. Hacia adentro.
Así es, podremos los contadores mantener la autorregulación si es que aún nos queda alguna porción de esa libertad. Bueno, estamos regulados por la Superintendencia de Bancos, por la Superintendencia de Valores, por la Superintendencia de Seguros. Quiere decir que hay mucha regulación. Por la Superintendencia de Antilavado. También. Sí, señor. Así mismo es. Sí, sí, somos sujetos obligados. Y tú no me has dicho en qué ha quedado eso que nos montamos con los abogados sin querer ahí para ver si nos liberaban de esa responsabilidad yacente. Mira, ese recurso está en el Tribunal Constitucional. Hay que esperar el resultado. Sí, bueno, pues estamos muy atentos porque los contadores necesitan usar las dos manos, sentirse libres para trabajar. Para hacer las cosas correctamente. Para hacer las cosas correctas en beneficio, reitero, que lo dije ahorita, de la economía y del país. Así es. El mundo de los impuestos. Vamos a traer a Francisco Canamuate para que nos hable del mundo de los impuestos. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Nueva App Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Francisco, aquí en el mundo de los impuestos es prudente enviarle un saludo y un deseo de recuperación rápida a Norma Aide, que aunque ha estado viniendo Juanita María, Norma Aide tiene su espacio. No, que está pendiente una visita a Norma Aide. Sí. Y eso habrá que ponerle como recargo e interés por la demora que hemos tenido. Sí. Mira, hemos tocado algunos tópicos impositivos, fiscales, pero han sido pinceladas, ahora debemos entrar en materia. ¿Tú has sabido de un proyecto de norma, una norma que está en estudio en un foro para regularizar, para tomar medidas respecto al control de los inventarios en las empresas comerciales, etcétera, etcétera? Me gustaría que si no lo has hecho, lo hagas, porque entiendo que el tiempo para esto se agota. Decía alguien que nada humano me es ajeno. Ah, pues ya, entonces vamos a hablar de y por vía de consecuencia, yo me siento en la obligación de estar actualizado de las cosas que van proponiéndose. Hay que estarlo. Sí. Y ese proyecto de norma tiene un alcance considerable y tiene algunos elementos que quizá vale la pena analizar. Y primero, un poco contextualizar el motivo por el cual se ha presentado ante la opinión pública para fines de socializarlo. Y eso hay que también felicitar a la Administración Tributaria en este sentido, porque cuando coloca este tipo de instrumentos
a la consideración de los distintos sectores, le permite hacer las observaciones del lugar o recibir las explicaciones correspondientes, y eso trae un poco de armonía, porque no es lo mismo imponer un criterio no siempre bien depurado que someterlo al análisis y escuchar el feedback, escuchar el punto de vista de los demás, que no necesariamente porque hayan puntos de vista diferentes están equivocados. No necesariamente. Depende de los enfoques que se tengan y de los conceptos que se estén analizando. Dentro de ese contexto, el proyecto de norma comienza en su primer considerando, como han estado los demás, reconociendo el principio constitucional o los principios que rigen en la Constitución de la República sobre la tributación. Y como todos sabemos, uno de estos principios es el de legalidad. Sí. Quiere decir que no hay tributo sin ley, pero aquí no se trata de imponer una nueva ley, sino de interpretar unos hechos que están en la ley y en los reglamentos. Entonces, el tema es fundamentalmente de la salida de inventario no facturable. Ese es el tema que trata esta norma. Por ejemplo, en los negocios, según su naturaleza, hay merma. Una merma en materia de combustible es la evaporación. En materia de alcohol es la evaporación. Pero hay otro tipo de mermas naturales que se van consumiendo en el proceso de compra y venta de los productos. Y esas mermas naturales tienen un tratamiento diferente que cuando un producto se daña o cuando un producto está vencido o está deteriorado, en cuyo caso el artículo 59 que lo recoge el proyecto de norma establece claramente que debe invitarse a un auditor de impuestos internos para que vaya a validar el daño que tienen en su producto y hacer el decomiso correspondiente, levantando un acta que vale ya descargo, tanto en materia de impuestos sobre la renta como de ITEVIS. Dentro del periodo. Dentro del periodo, exactamente. Ahora, o en el transcurso del periodo. Sí. Está el otro tema, que es el giro del negocio. Y el giro del negocio está también establecido en el artículo 15 del reglamento 139/98. Ese no lo menciona el proyecto de norma, lo cual indica que hay un deseo de ir creando una forma de limitar las partidas de gastos que son inherentes al negocio y que no estoy cuestionando, sino analizando, porque el reglamento es uno. Si yo tomo un artículo de reglamento y hay otro consustancial a él, también debía tomarlo y analizarlo de manera equilibrada. Lógico. Salvo que se tenga la intención de modificar el reglamento 139/98 y modificar ese aspecto, que pudiera ser. Sí. Entonces, el caso, por ejemplo, de los robos, que no son susceptibles de una demanda o de una denuncia policíaca, que no tienen comprobantes, ese queda automáticamente invalidado el gasto. Quiere decir que la norma en ese sentido actuaría como gravando un impuesto sobre gasto. Y en la declaración de impuestos existe el renglón pérdidas extraordinarias. Sí, pero tienen otra característica. Eso es cuando es causa de fuerza mayor. Bueno, un robo. De todo modo, no. Por ejemplo, si hay un terremoto, un ciclón, sí. Entonces tú buscas, o un siniestro, un incendio, pero aún así tú vas a buscar un informe del órgano correspondiente. Por ejemplo, si hay un siniestro, la primera instancia son los bomberos, pero también creo que va a haber mucho trabajo en el IBI. Ahora, con este nuevo proyecto de norma, si se convierte en norma general, porque muchos establecimientos tendrán que acudir a ese órgano oficial para que le haga el informe correspondiente a la naturaleza de la merma que tiene ese tipo de actividad. Ahora, este proyecto de norma choca
con un aspecto esencial, que es la parte capital del artículo 287 del Código Tributario, sí, que dice que son deducibles todos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la renta grabada. Sí, y por eso, entonces, el artículo 15 del reglamento se enlaza con el artículo 287 y te dice que son deducibles los gastos razonables que formen parte del giro del negocio. Entonces, habría que analizar cada sector. Quiere decir que, aunque este proyecto de norma no lo sectoriza, por ejemplo, almacenes, supermercados y otros renglones, sino que lo deja un poco global, yo pienso que eso habrá que tratarlo un poco más adelante. En la empresa Fabril, Francisco, hay un inventario que rara vez se menciona en términos fiscales, y es el inventario de productos en proceso. Y ahí, un gran componente que pudiera ser hasta de un 10% lo constituyen las mermas y los desperdicios. Y entonces habría que ver cómo alcanza la norma las partidas cargadas a ese costo y que constituyen una merma o constituyen un desperdicio de la producción. Ahí es diferente. Creo que el proyecto no tiene ese alcance, ni tiene por qué tenerlo, porque tú no tienes que emitir factura para llevar ese inventario. No, lo que hace una transferencia de almacén. Exactamente. De la planta de producción. Lo único que tú vas a tener un costo justificado para fijar tu precio de venta. No se refiere fundamentalmente a los procesos productivos, sino a los procesos comerciales. Sí. Ese es el enfoque que hay. Pienso que será un tema para analizarlo. La ONET, como organismo que agrupa a los entes comerciales, tendrá un rol que jugar en ese sentido. Pero lo importante de esto es que no se vean cosas como confrontación, sino medidas que sean justas, sí, y que traigan transparencia, que traigan los límites y que permitan que la actividad económica se desenvuelva y que no se pague impuestos sobre gastos. Sí, y que para que eso ocurra habrá que tecnificarse desde la Dirección de Impuestos Internos, porque no concebimos un simple auditor fiscal bregando con la tecnología de una planta generadora de electricidad, por ejemplo, o algo tecnológico, ¿no? Por eso el proyecto habla de estudios por organismos técnicos calificados. Entonces, lo que va a pasar, pienso, es que muchas empresas, después que hagan sus estudios y los estudios técnicos demuestren que sus índices de merma son del nivel que real y efectivamente ellos están reportando, entonces solicitarán a la Administración Tributaria que, basado en esos análisis, en esos estudios técnicos, le autoricen un porcentaje determinado, y así se libera tanto la Administración Tributaria como el contribuyente de contingencia y de uno dudar de si ese gasto es correcto o no es correcto. Ese tema, y mira que surgió así, porque hay un proyecto de norma, pero el tema del inventario debe ser objeto de ocupación aquí en balance financiero y, digamos, una auditoría fiscal que persigue y cómo se deben tomar medidas preventivas y controles para el debido cumplimiento. En un futuro yo te reto, te desafío. Humildemente a su servicio. Y te reitero que debajo de la sotana hay un hombre. Francisco, cuánto gusto haber compartido el programa enterito. Sí, bueno, así es. Esperamos la próxima semana tener otro diálogo ameno como este. Balance Financiero con Dios delante regresa la próxima semana. Pásenla bien. Santo Domingo TV, canales 24 y 69